La transmisión oral es la piedra angular sobre la cual las civilizaciones primitivas construyeron su conocimiento. Antes de la escritura, antes de los libros y mucho antes del Internet, el lenguaje hablado fue la herramienta que permitió a los humanos compartir historias, transmitir tradiciones y colaborar en la resolución de problemas. Este video explora cómo las primeras comunidades utilizaron la palabra hablada para construir una base de saberes y cohesión social, destacando su impacto en la evolución de la humanidad. También analizamos cómo surgió la escritura, su impacto en la sociedad y los cambios radicales que introdujo en la forma en que los seres humanos entienden y construyen el conocimiento. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos que te recomendamos al final de esta reproducción. El desarrollo del lenguaje hablado fue un hito evolutivo clave en la historia humana. Aunque no se sabe con certeza cuándo ni cómo surgió, los estudios sugieren que se desarrolló gradualmente a lo largo de miles de años. Existen las siguientes teorías sobre el origen del lenguaje. 1. Teoría de la imitación, propuesta por los antiguos griegos, sostiene que los primeros humanos comenzaron a imitar sonidos de la naturaleza para comunicarse. 2. Teoría de la interacción social, sugiere que el lenguaje surgió para coordinar tareas y expresar emociones en un contexto grupal. 3. Teoría del cerebro expandido. Vincula el crecimiento del lenguaje con el desarrollo de estructuras cerebrales más complejas, como el lóbulo frontal. Imagine una comunidad temprana tratando de cazar en grupo. Sin un sistema para comunicarse, la caza sería caótica. El lenguaje resolvió este problema al permitir planificación y cooperación efectiva. En las sociedades primitivas, la oralidad no solo era un medio para transmitir información, sino que también cumplía roles esenciales tales como 1. Transmisión de tradiciones. Historias y mitos explicaban el mundo y proporcionaban identidad cultural. Ejemplo, en muchas culturas indígenas, los mitos sobre la creación del mundo se transmiten exclusivamente de forma oral. 2. Educación. Enseñar habilidades prácticas como caza, pesca y recolección. Las canciones y rimas facilitaban la memorización de conceptos complejos. 3. Cohesión social. Las historias compartidas creaban un sentido de pertenencia. Los narradores orales, como los griots en África Occidental, eran figuras clave en sus comunidades. Los primeros historiadores. En las comunidades primitivas, los narradores orales desempeñaron un papel fundamental como depositarios del conocimiento colectivo con responsabilidades como 1. Memorizar y relatar historias importantes. 2. Conservar tradiciones, genealogías y eventos históricos. Ejemplo, los griots africanos. Los griots actuaban como cronistas, músicos y consejeros. Su entrenamiento comenzaba desde la infancia y requería memorizar miles de versos. Un narrador oral en una comunidad antigua era como una biblioteca viviente, que albergaba y compartía el conocimiento con todos. Las tradiciones orales varían enormemente entre culturas, pero todas comparten el objetivo de preservar y transmitir valores y conocimientos esenciales, a través de 1. Ritos y ceremonias. Los cantos y bailes rituales transmiten enseñanzas espirituales. Ejemplo, los aborígenes australianos narran sus historias del Dreamtime a través de canciones. 2. Enseñanza intergeneracional. La oralidad permitió a los mayores compartir su experiencia con las generaciones más jóvenes. Ventajas y limitaciones de la transmisión oral. Ventajas. 1. Inmediates. La comunicación es directa y contextual. 2. Flexibilidad. Las historias pueden adaptarse a las circunstancias del oyente. 3. Impacto emocional. Las palabras habladas, acompañadas de gestos y tono, generan una conexión profunda. Limitaciones. 1. Pérdida de precisión. La información puede distorsionarse con el tiempo. 2. Dependencia de la memoria. Sin registro escrito, el conocimiento desaparece si no se transmite. 3. Alcance limitado. Solo las personas presentes pueden recibir el mensaje. Ejemplo, imagine el juego del teléfono descompuesto, donde un mensaje cambia a medida que se transmite. Esto ejemplifica la fragilidad de la oralidad. La oralidad fue suficiente durante milenios, pero las limitaciones inherentes impulsaron la búsqueda de medios más duraderos. Así, la invención de la escritura surgió para superar la fugacidad del lenguaje hablado. La palabra hablada no solo permitió a los humanos compartir información, sino que también creó comunidades, transmitió valores y definió culturas. Aunque hemos avanzado hacia formas más complejas de almacenamiento del conocimiento, la oralidad sigue siendo fundamental, recordándonos nuestras raíces como seres sociales y comunicativos. La escritura, el primer gran salto hacia la permanencia del saber. La invención de la escritura marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pasar de la transmisión oral al registro escrito significó capturar las palabras y los pensamientos para la posteridad.
Este avance no solo permitió la conservación del conocimiento, sino también su acumulación y difusión a una escala nunca antes vista. Los primeros sistemas de escritura surgieron como respuesta a necesidades prácticas en sociedades complejas. La escritura comenzó como un medio para registrar cuentas, eventos y transacciones económicas. Primeros sistemas escriturales. 1. Cuneiforme, Mesopotamia, 3100 a.C. Los sumerios crearon un sistema de pictogramas que evolucionó a símbolos abstractos grabados en tabletas de arcilla. Su uso principal era el registro de transacciones agrícolas y comerciales. Ejemplo, una tablilla cuneiforme podría detallar la cantidad de grano almacenado en un templo. 2. Jeroglíficos egipcios, 3000 a.C., un sistema más complejo, utilizado tanto para fines administrativos como ceremoniales. Ejemplo, inscripciones en templos que glorificaban a los faraones. 3. Escritura china, 1600 a.C., originada con los huesos oraculares para registrar preguntas a los dioses. Este sistema es el único entre los antiguos que ha evolucionado hasta su forma moderna. Inicialmente, la escritura estaba reservada para la élite, como sacerdotes y escribas, y tenía aplicaciones limitadas. Sus usos principales eran: 1. Administración y comercio, registros contables y contratos. Ejemplo, en Mesopotamia, las tabletas detallaban los pagos de impuestos al templo. 2. Religión, textos sagrados y rituales. Ejemplo, los textos de las pirámides egipcios para guiar al faraón en la otra vida. 3. Historia y crónica, primeros intentos de registrar eventos significativos. Ejemplo, la estela de Hammurabi, con las leyes del rey babilónico. La escritura transformó profundamente las sociedades donde surgió, dando lugar a nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas. Sus efectos principales fueron: 1. Jerarquización. Los escribas eran figuras altamente respetadas, y su conocimiento del sistema escriturario les daba poder. 2. Conservación del saber. Por primera vez, las ideas podían sobrevivir a sus autores. Ejemplo, los textos matemáticos babilónicos que llegaron hasta nosotros. 3. Centralización del poder. Los gobiernos podían administrar territorios más extensos mediante registros escritos. La escritura como herramienta de poder. La capacidad de escribir y leer otorgó ventajas significativas a quienes la poseían. 1. Control político. Los gobernantes podían promulgar leyes y registrarlas para reforzar su autoridad. 2. Propaganda. Textos que glorificaban a los líderes y demonizaban a sus enemigos. 3. Educación. La escritura permitió la formación de escuelas y academias, donde las futuras generaciones podían aprender conocimientos acumulados. A medida que la escritura evolucionaba, también lo hicieron los materiales utilizados para registrar información. 1. Tablillas de arcilla, duraderas pero pesadas y difíciles de transportar. 2. Papiro y pergamino, introducidos en Egipto, más livianos y adecuados para textos largos. 3. Papel, inventado en China alrededor del siglo II, revolucionó la escritura por ser accesible y versátil. Innovaciones en los sistemas de escritura. La invención de alfabetos simplificó el acto de escribir, haciéndolo más accesible. 1. Alfabeto fenicio, considerado el precursor de la mayoría de los alfabetos modernos. 2. Alfabeto griego, introdujo las vocales, lo que permitió una mayor precisión en el lenguaje escrito. 3. Alfabeto latino, se convirtió en la base del sistema de escritura en Europa Occidental. A medida que la escritura se popularizó, se integró en actividades cotidianas más allá de los ámbitos político y religioso. 1. Correspondencia personal, cartas entre ciudadanos, como se ve en las ruinas de Pompeya. 2. Negocios y contratos, escrituras de propiedad, registros de comercio. 3. Entretenimiento y literatura, primeros textos literarios como la epopeya de Gilgamesh y la Ilíada. La escritura no solo fue un medio para registrar datos, fue una revolución cultural que transformó la relación de los humanos con el conocimiento. Al permitir la acumulación y transmisión precisa de información a lo largo del tiempo, la escritura sentó las bases para avances futuros en ciencia, filosofía y tecnología. Con la escritura, la humanidad dio su primer gran paso hacia la permanencia del saber, preparando el terreno para los grandes avances que vendrían con la imprenta y, más tarde, la era digital. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación.